Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Bueno, hoy interesante entrevista con el rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, a 4 meses de irse del rectorado y terminar su gestión como máxima autoridad. Gracias por ahora sí estar en tu casa. Bienvenidos a la Rectoría de la Universidad Michoacana, Samuel. Esta es tu casa. Gracias. Vamos a, yo diría, de menos a más, o como al revés de las entrevistas que normalmente realizo. Cuéntanos como rector, ¿cómo encontraste a la Universidad Michoacana? Pues hace un poco menos de 4 años que llegué a la Rectoría de la Universidad Michoacana el 8 de enero del 2019 y fue una situación complicada para mí. En primer término fue un honor que la Comisión de Rectoría me eligiera, me designara como rector de la universidad y al momento de tomar las riendas de la misma, pues nos dimos cuenta que había una situación complicada en muchos sentidos. No sé si recuerdas, pero yo llegué el 8 de enero. Al 9 de enero teníamos un emplazamiento a huelga por parte del sindicato de profesores. Tuvimos que trabajar para que no se desarrollara esta huelga. Me dieron una semanita de margen para trabajar y así la fuimos resolviendo poco a poco. Pero el emplazamiento a huelga en ese momento en sí mismo era preocupante, pero era la sintomatología, era la manifestación de una universidad convulsa, una universidad confrontada con sí misma, y era lo que se tenía en ese momento. Además, una situación financiera complicada. No sé si recuerdas, en ese momento, a finales del 2018, la Federación había aportado 500 millones de pesos a la universidad para solventar los pagos de fin de año, los aguinaldos y los salarios y prestaciones del mes de diciembre de 2018. Pero se había firmado un convenio y en ese convenio había un compromiso por parte de la autoridad universitaria, del rector saliente, de realizar la modificación al sistema de jubilaciones y pensiones. Ese era un compromiso que estaba firmado y que en el momento que yo recibí, lo conocí, y que platicando con la Subsecretaría de Educación Superior nos dimos cuenta de que era un convenio institucional. No lo había firmado yo como rector, pero había sido firmado por el rector. Entonces tuvimos que asumirlo y tuvimos que trabajar para que no se nos fuera a convertir esto en un problema más grave y que más bien al contrario lo utilizáramos a nuestro favor para trabajar con la universidad, con las bases de la universidad, con los profesores, con los empleados, de manera que se tranquilizaran las cosas y que todos trabajáramos en un proyecto común de salvar la universidad y ponerla a flote nuevamente. Fue una situación complicada en ese momento la que encontramos, pero afortunadamente poco a poco se fueron solucionando los grandes problemas de la universidad y hemos seguido avanzando. Todo parece indicar que los grandes pendientes de los rectores, sea cual sea la circunstancia, es el asunto de las pensiones y jubilaciones. Ese se ve como casi imposible de resolver. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ha resuelto? ¿Por qué no se dio ese gran paso para darle lo que le llaman unas finanzas más sanas? Ya se dio el paso. Era un reclamo que le tenían a la universidad tanto el Ejecutivo Estatal, el Legislativo Estatal, el Legislativo Federal, incluso la Subsecretaría del Ejecutivo Federal también, señalamientos de que era importante atender este tema, que era algo que no podía seguir manteniéndose de esa manera porque nos estaba significando un costo muy fuerte para las finanzas de la universidad. Y como yo te decía hace un momento, recibimos a la universidad con ese convenio firmado. Entonces decidimos ponernos a trabajar. Yo me comprometí con la subsecretaría a trabajar, a cumplir con ese compromiso institucionalmente
Y durante todo un año, el 2019, estuvimos trabajando con los dos sindicatos titulares de los contratos colectivos de trabajo, con el SUEUM y con el SPUM en este caso. Y al final del año del 2019, recuerdo bien la fecha, el 18 de diciembre, firmamos el convenio con el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, que posteriormente se reflejó la modificación en los contratos colectivos de trabajo en la revisión contractual del 2020, a mediados de marzo del año 2020. Con el Sindicato de Empleados no se firmó nada en ese momento. Pero sí se hizo la modificación al contrato colectivo de trabajo también en la revisión contractual del 2020. Entonces, finalmente se modificó el sistema de jubilaciones y pensiones que teníamos en ese momento y esta modificación quedó plasmada en los contratos colectivos de trabajo registrados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y eso fue muy bueno porque fue un gran esfuerzo que hizo la comunidad universitaria, empleados y profesores, y lanzamos un mensaje hacia la Federación de que queríamos regularizarnos, de que queríamos ordenarnos, y eso nos permitió gestionar recursos para los años subsecuentes, y en esa condición estamos en este momento. Cuando digo que eso se tiene que reflejar en las finanzas sanas. Sin embargo, es recurrente los fines de años que no hay pagos para nómina, convirtiendo a veces al rector en un gestor de recursos, yendo a dependencias, al gobierno federal, estatal, por recursos, cuando eso debería ser un poco más laxo, o sea, más... Sí, esa fue el ejercicio de la rectoría que yo conocí desde el 8 de enero del 2019 hasta este momento. Siempre he estado en la búsqueda de la gestión de recursos extraordinarios para terminar el año, pero la carga ha ido bajando. Okay. En ese año se necesitaron 500 millones de pesos, pero el déficit que traíamos era superior porque teníamos muchos adeudos con los dos gremios. Posteriormente, ese recurso ha ido bajando, la necesidad de recursos extraordinarios, y en este momento necesitamos solamente 350 millones de pesos. Parece que se fueron como alineando los astros, las circunstancias, ¿no? Porque si uno ve, y recientemente en un evento del aniversario de la fundación de la Universidad Michoacana, todo indica que hay voluntad del gobierno federal y estatal porque no se repitan ese tipo de casos de que fines de año sean estresantes para la comunidad universitaria, ¿no? Pues no sé si fueron los astros o no sé qué pasaría, pero lo que yo te puedo decir es que lo que nosotros creemos, lo que yo creo es que fue un reflejo del esfuerzo de la comunidad, el mandar un mensaje de unidad, de vamos juntos, reformamos el sistema de jubilaciones y pensiones, queremos que la universidad salga de esta circunstancia. Fue escuchado por la Subsecretaría de Educación Superior, por la Secretaría de Educación Pública Federal, fue escuchado por el gobierno estatal, fue escuchado por el Congreso del Estado, y ha habido voluntad, como tú dices, de todas las partes para apoyar a la universidad, y esa es la circunstancia en la que nos encontramos en este momento. Yo espero que para terminar este año con esta necesidad que te acabo de mencionar, la podamos solventar sin mayor problema. Ya hemos estado platicando con el señor gobernador, aprovechamos la visita de la secretaria de Educación del gobierno federal, el subsecretario que también nos acompañó, y platicamos del tema, y creo que lo vamos a conseguir sin mayor problema. Una condicionante para dar ese gran paso que hablas de pensiones y jubilaciones fue transparentar los recursos, ¿no? Eso era una cosa básica o una premisa. En ese asunto, ¿cómo están, cómo van, qué han hecho? Era muy importante mandar un mensaje a la comunidad de que esta administración iba a venir a trabajar exclusivamente por la universidad con absoluta transparencia. De hecho, uno de los ejes de trabajo de mi plan de trabajo sigue siendo transparencia, rendición de cuentas y también protección de datos personales de la comunidad universitaria. Y en este eje nos impusimos que fuera desde el primer día
Había otros ejes, el impulso a las funciones sustantivas, en donde fuimos poniendo metas a lo largo del tiempo, pero el eje de transparencia fue desde el primer día. Tenemos que ser transparentes absolutamente porque son recursos públicos lo que nosotros estamos recibiendo, con lo que la universidad funciona, y tenemos que rendirle cuentas de transparencia a la universidad. Y en ese contexto, por ejemplo, también teníamos que darle confianza a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Yo te puedo decir que, por ejemplo, la tradición hacia atrás, quienes me precedieron en la rectoría, sobre todo los inmediatos anteriores, cobraban como rector, cobraban como profesor de medio tiempo, y si tenían beca en el SNI también la seguían manteniendo. Yo vi que eso no era posible, es decir, como rector no puedo tener además 20 horas de trabajo como profesor y además el tiempo suficiente para publicar 1 o 2 artículos al año, que es lo que necesito para mantenerme en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, eso no era posible y no podíamos mandar un mensaje de esa naturaleza, y quisimos mandar un mensaje al contrario, de honestidad. Y lo que hicimos fue, en mi caso y los funcionarios de primer nivel, cobramos solamente como rector, en mi caso, y los funcionarios solamente como funcionario, y dejamos una materia solamente para no afectar nuestra antigüedad en la universidad. Los que éramos miembros del Sistema Nacional de Investigadores renunciamos al Sistema Nacional de Investigadores y nos estamos dedicando desde el 8 de enero del 2019 única y exclusivamente a atender las necesidades de la universidad. Bien, vamos a un corte, si nos permites, y regresamos. Rector, en el caso de siempre, todos los rectorados tienen conflictos con las organizaciones sindicales, más con los líderes, yo diría, que con los integrantes de los sindicatos. Y llegó momentos en que algunos sindicatos, sobre todo el de empleados, tenía de rehén o ponía contra la pared al rector en turno. ¿Cómo es tu relación con los sindicatos y cómo te sientes con ellos? ¿Te tienen ahogado? No, la relación que hemos construido con los gremios en general ha sido institucional. Hemos procurado mantener en todo momento la institucionalidad. Te puedo decir que con el sindicato de profesores hemos trabajado muy bien. Se han establecido formas de trabajo que han sido beneficiosas para la comunidad académica de la universidad. Solamente para ponerte un ejemplo, cuando yo llegué a la rectoría en el 2019, se tenía un atraso de una prestación que son las promociones. En el 2010 se pagaron las prestaciones, la prestación de promociones del 2010, quedaron cubiertas. Pero del 2011 al 2019 solamente se había pagado 2011 y 2012. Entonces yo tomé 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y voy a pagar hasta el 2022. Todo ese atraso lo vamos a cubrir en mi administración porque es importante que no existan ese tipo de rezagos. Y es solamente un ejemplo del tipo de beneficios que ha tenido la comunidad académica por la relación que hemos establecido con el sindicato de profesores. El sindicato de profesores ha sido un sindicato consciente. Como te dije, el 18 de enero del 2019 firmamos el convenio para la modificación del sistema de jubilaciones y pensiones y hemos construido una relación saludable y benéfica para la universidad. En el caso del gremio de los empleados, había 3 sindicatos cuando yo llegué. Para empezar, había un sindicato que yo consideraba que no tenía razón de ser, el sindicato de empleados de confianza. No puede haber un sindicato de empleados de confianza. Entonces se hicieron las gestiones ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y ese sindicato se desvaneció y quedó el SUEUM y quedó el STUMICH. El SUEUM mayoritario, titular del contrato colectivo de trabajo, pero pasó algo interesante porque justamente el tema de las jubilaciones y pensiones fue un parteaguas en la universidad a finales del 2019. El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana no quiso sumarse a la firma del convenio en un primer término, pero el Sindicato de Trabajadores sí. Entonces, ese sindicato que sí firmó el convenio de modificación al sistema de jubilaciones y pensiones fue creciendo.
En este momento, la información que me hacen llegar es que ya es más numeroso, ya es el sindicato mayoritario, aunque el otro sindicato es el titular del contrato colectivo de trabajo. Y en ese momento, a finales del 2019, ante la negativa a avanzar con la universidad, parte de los líderes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, pues establecimos un sistema de comunicación ya no el que teníamos. A partir de ese momento la comunicación fue estrictamente institucional, formal y por escrito, de manera que se fuera cumpliendo o tener referencia de la comunicación que teníamos. Porque durante todo un año me estuvieron diciendo que sí le iban a entrar a la modificación del sistema de jubilaciones y pensiones, eran comunicaciones verbales, y al momento de definir, pues decidieron no entrarle, y a partir de ese momento la comunicación fue estrictamente institucional y todo apegado únicamente a lo que está contractuado en el contrato colectivo de trabajo. Podemos ya decir que hay una relación respetuosa a distancia y que ya no hay chantajes, ya no los ponen contra la pared las autoridades universitarias que no tienen cotos de poder dentro de la universidad, cualquier tipo de sindicato. No, yo no me siento en esa condición y lo hemos evitado. No te puedo decir que al principio no hubo intentos de imponer, de definir acciones que marcaran el rumbo de la universidad, y yo me he negado. Y tú has visto que en este momento la universidad está en paz, está trabajando. No tenemos tomas, no tenemos huelgas tampoco, no tenemos manifestaciones de esa naturaleza que paralizan a la universidad. Y vamos avanzando bien. Los sindicatos, yo reconozco su valía, yo mismo soy un profesor sindicalizado, que deben de ser estructuras que luchen por los derechos de los profesores, de los académicos, de los empleados, pero hay límites. Es decir, es importante que se mantengan en ese límite y que no invadan el espacio de la autoridad universitaria. Y en el caso con la comunidad estudiantil, que es otro punto, yo diría, básico para una buena convivencia de la propia comunidad universitaria, hemos visto que ya no se repiten manifestaciones por cuestiones de rechazados, ese tipo de situación. Internamente tampoco se ven convulsiones. Pueden darse una o dos, hay protestas, pero son particulares, no son generalidades. ¿Cómo está ahí la relación? Eso es muy interesante. Por ejemplo, el movimiento tradicional de rechazados que se tenía en la Universidad Michoacana, pues ya se desvaneció. Para eso tuvimos que implementar acciones porque, de cierta manera, hay algo que es importante aceptar. La universidad acepta en función de las capacidades que tiene a una cantidad X de estudiantes, y lo que pasa es que tenemos programas que se nos saturan y que no alcanzan nuestra capacidad para aceptarlos a todos, sobre todo del área de la salud, algunos del área biológico-agropecuaria también, pero en otras áreas tenemos muchos espacios que nos quedan disponibles. Entonces, lo que hacemos ahora es sacamos una primer convocatoria para el ingreso y aceptamos a todos los estudiantes que podemos, hasta que llega la capacidad en nuestros programas, los que se rebasa su capacidad, y hacemos el análisis de los espacios que nos quedaron en otros programas educativos y sacamos una segunda convocatoria para aquellos jóvenes que no alcanzaron un lugar en las carreras que más se saturan. Si tienen alguna segunda intención, alguna segunda posibilidad de desarrollo profesional, busquen un espacio en las otras carreras. De esa manera, ordenadamente, se ha desvanecido el asunto de las manifestaciones de los rechazados. Y otro asunto importante también es que todo el proceso lo realizamos con absoluta transparencia. Lo que tú decías, la transparencia es fundamental en la universidad, y desde que se publica la convocatoria se da seguimiento por una comisión establecida por el Consejo Universitario. Los jóvenes de las casas de estudiantes siempre son testigos de cómo se va desarrollando el proceso. Contratamos desde el inicio un notario que va dando fe de cómo se desarrolla el proceso, de manera que todos seamos testigos de que el proceso es completamente transparente y apegado estrictamente a las calificaciones que obtienen los aspirantes a ingresar a la universidad. Entonces, todo esto, las estrategias de ofrecer los espacios disponibles para que todos aquellos que quieran seguir sus estudios en una segunda opción vengan, y la posibilidad de mantener siempre la transparencia como un eje en el proceso de ingreso nos ha ayudado mucho.
En el asunto de las casas de estudiante, siempre se habla de si yo pidiera a la Universidad Michoacana información, acceso a través de acceso a la información, va la redundancia, datos de cuánto nos cuesta, digo, michoacanos, michoacanas, la casa de estudiante, cómo están funcionando, ¿es posible? Es absolutamente posible. Es decir, mira, durante mucho tiempo las casas de estudiante se satanizaron por todos estos conflictos en los que se veían inmersos. Yo siento que incluso eran utilizados en esos conflictos también, porque no era posible pues, que se diera de esa manera. En el análisis posterior que hacemos con algunos compañeros funcionarios, nos damos cuenta que los utilizaban para generar conflictos. Ahora tenemos jóvenes en albergues estudiantiles que están dedicados completamente a estudiar, que no andan haciendo manifestaciones. Bueno, sí hacen manifestaciones, quiero decirlo, pero son manifestaciones culturales. Organizan, yo qué sé, en las explanadas de la ciudad de Morelia, bailables folclóricos, organizan torneos aquí en Ciudad Universitaria. En muchas ocasiones, en los fines de semana, vienen a recoger la basura y a limpiar Ciudad Universitaria, y esas son las manifestaciones que están haciendo los jóvenes de las casas de estudiante. Cambió la fisionomía que se tenía en estos albergues estudiantiles, y ahora están dedicados a lo que se deben dedicar. Nosotros adoptamos una política de no utilizarlos, de no contaminarlos, de no permitir la ingesta de alcohol ni de ningún otro tipo de sustancias, y al mismo tiempo dignificar los espacios en donde ellos están viviendo. Había casas que estaban en alguna condición muy complicada, los tuvimos que reubicar a sitios más dignos, y tenemos unos albergues estudiantiles en este momento ordenados y en paz. Vamos a un corte y regresamos contigo, Raúl. Muchas gracias. A ver, se habla mucho, ahorita que hablabas de los estudiantes, de los rechazados, que ya no es una situación conflictiva, se habla que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo debe ser una institución pública de carácter nacional. Primero, ¿qué significa eso y por qué? Tú me imagino que estás de acuerdo. El gobernador Alfredo Ramírez dice que uno de sus, digamos, de sus acciones de gobierno será encaminar para que la Universidad Michoacana sea nacional. ¿Qué significa ser Universidad Nacional? ¿Y tú estás en esa sintonía y por qué? Bueno, el tema ha salido en los medios últimamente justamente a raíz de esta iniciativa que tenía el diputado Alfredo Ramírez Bedoya en su momento. Cuando yo llegué a la rectoría, el diputado Alfredo Ramírez Bedoya solicitó espacio para platicar, platicamos, y me expuso dos proyectos específicamente que tenía como legislador para la Universidad Michoacana. Uno era la necesidad de que la universidad, desde entonces lo mencionó, contara con un presupuesto pleno. Él hablaba del 6% del presupuesto del Estado dedicado a la universidad, y por supuesto que yo estaba de acuerdo. En ese momento se lo dije y lo sigo comentando. Y el otro proyecto era el de que la universidad fuera considerada como universidad nacional. En ese tema platicábamos y yo le decía que era importante analizar a profundidad, que desde luego yo estaba de acuerdo porque la raíz más profunda, nuestro pilar fundamental que tenemos en la Universidad Michoacana es el Colegio de San Nicolás. Cuando es reaperturado por Melchor Ocampo, es designado como colegio primitivo y nacional de San Nicolás de Hidalgo. Desde allá viene el epíteto, la denominación de nacional a la Universidad Michoacana, o la posibilidad de que se obtenga. Entonces, hay otro elemento más. Nosotros en este momento tenemos estudiantes de todo el país. Nos llegan de todo el país, y también algunos extranjeros. Entonces, como que se justifica que por su historia y por su actuación que tiene la universidad y por el impacto que ha tenido en la evolución de la sociedad michoacana y nacional, la universidad sea considerada como una universidad nacional. Hemos platicado el tema con el gobernador. Yo veo difícil que en este momento, a los meses que me quedan para terminar mi gestión, se pueda hacer ese cambio. Sin embargo, es algo que el señor gobernador tiene en mente y creo que va a seguir impulsándolo. Y lo que hemos visto es que las universidades
que son consideradas nacionales, primero hay un elemento muy importante, es que tienen acceso a bolsas que no tenemos acceso a las demás universidades públicas estatales. Eso es importante para sanear las finanzas de la universidad. Y por otro lado, lo que vimos es que no hay una línea de actuación o una lista de requisitos que se tengan que cumplir para ser universidad nacional. Entonces ahí entramos en ambigüedades porque cada una de las universidades que son consideradas nacionales tienen características diferentes. Entonces yo lo que platicaba con el gobernador, que también estábamos de acuerdo, era, primero, al ser considerada nacional es importante que Michoacán, que el estado no pierda su universidad, que no la jale completamente la federación, sino que siga arraigada al estado de Michoacán de alguna manera. Y por otro lado, que el hecho de que sea considerada nacional no afecte los contratos colectivos de trabajo de empleados y de profesores, porque entonces entraríamos en conflictos innecesarios. Son elementos, entre otros, que se tienen que cumplir y que, desde luego, pues estamos en la sintonía de que pueda ser considerada nacional por su historia, por el impacto que ha tenido su actuación en la sociedad y por que recibimos estudiantes de todo el país. En tu opinión, ¿cuál sería, por ejemplo, la actitud del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, a diferencia de otros que tú has visto pasar como universitario, no solamente como rector, en cuestión con la universidad? ¿Se ve más preocupado, se ve enclavado en la Universidad Michoacana o los demás han sido mejores gestores o...? Bueno, yo visualizo al gobernador, yo lo veo, lo siento, hemos platicado con él de ese tema y le siento un compromiso absoluto, completo, total con la universidad. Como tú sabes, él es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la conoce, es más, ha dado algunos talleres por ahí en cuestiones de propiedad intelectual. La conoce perfectamente y le tiene mucho cariño. Eso es lo que yo te puedo decir. Ahora, y a partir de allí, conoce también sus potencialidades. Y eso es muy importante porque en el tiempo que lleva de gobernador y con su gabinete hemos establecido comunicación con prácticamente todas las áreas de su gabinete. Hemos firmado convenios con todas las áreas, pero sobre todo lo que quiero comentarte es que no son convenios que se quedan allí en donde la firmita y sacamos la foto y salen en los medios de comunicación, sino que son convenios que tienen líneas de actuación hacia la sociedad. Yo lo que te puedo decir es que para mí se han establecido conductos de comunicación, de actuación hacia la sociedad a través de los convenios que firmamos en la universidad con las distintas áreas del gobierno del estado. Eso nos ha facilitado mucho el acceder, el vincularnos más con la problemática de la sociedad, y eso viene a raíz del compromiso que tiene el gobernador con su universidad, el cariño que le tiene y que conoce la potencialidad de la universidad para el desarrollo de la sociedad. Vamos a romper un poco el esquema porque a mí me llama la atención. ¿Tú qué pensabas de niño? ¿Qué pensabas ser profesionalmente? ¿Cuál era, así a bote pronto? Decía, pues yo quiero hacer esto, aunque uno va cambiando sobre la edad. Bueno, ya me hiciste yo, para empezar, vengo de un pueblo muy pequeño, del municipio de Ixtlán de los Herbores. Ese es el municipio de donde soy originario, pero no soy de la cabecera municipal. Soy de un pueblo que se llama El Valenciano, que está en los límites del municipio de Ixtlán, ya muy pegado al municipio de Pajacuarán. Y es un pueblito que tiene menos de 1,000 habitantes. En aquel tiempo, cuando yo era niño, pues había muy pocos servicios, no teníamos agua potable, alumbrado público no había, en fin, había una serie de limitaciones en el pueblo. Y ahora lo que yo quiero que veas es ese escenario rural de limitaciones. Entonces, ¿qué puedes soñar a partir de allí? La televisión, pues imposible, no teníamos televisión, entonces el imaginario se alimenta de otras fuentes. Y sí veíamos pasar aviones y en algún momento yo quería ser aviador, fíjate. No sé por qué, porque ahora no necesariamente me gusta mucho volar ni los aviones, pero algún momento soñé con que soñé, y así lo digo, no necesariamente era un plan que quería hacer, manejar aviones. Pero fue pasando el tiempo, terminé la primaria, no había primaria formal en mi pueblo en ese tiempo. Como mixta.
No, era mi tía Quina, una señora ya mayor que sabía leer y escribir, que nos enseñaba a leer, escribir y sacar cuentas. Allí hice el primer año, el segundo año, inicié el tercer año. Y afortunadamente en ese momento, en el tercer año, llegó una escuela federal reconocida por la Secretaría de Educación Pública y me reconoció o nos reconoció el primero, el segundo año y entramos a tercero. Entonces, a partir de ahí ya terminé la primaria. No había secundaria en el municipio, me fui al municipio de Pajacorán a hacer la secundaria y después me vine a hacer la preparatoria aquí a la Escuela Preparatoria Isaac Arriaga de la universidad. ¿En ese momento seguías pensando ser aviador o ya No, habías cambiado? ya se me había quitado, ya no. ¿Y ahora qué era? No, ahí vino la influencia de mis papás. Mi papá quería que fuera abogado, me resistí. Mi mamá quería que se fuera médico, también me resistí. Y por alguna cuestión de que yo venía del medio rural, acompañaba a mi papá en el trabajo, pensé que lo mejor fuera estudiar agronomía para que en algún momento yo regresara al pueblo a trabajar en la agricultura, pero ya con una perspectiva profesional diferente. Entonces ese como que fue el plan maquiavélico que salió por mi cabeza y efectivamente estudié agronomía. Es una carrera que me gusta mucho, me apasiona. Trabajo en agronomía, la parte le llamamos nosotros fitotecnia, la parte asociada a las plantas y me gusta mucho. ¿Y en qué momento se te vino el sueño de ser rector sin tener las condiciones todavía? Bueno, yo terminé la carrera de ingeniero agrónomo fitotecnista en el 91. Trabajé como 6 meses dando asesoría técnica en la región de Zamora a agricultores. Después me fui a trabajar de investigador auxiliar o ayudante de investigación, creo que era la categoría en el colegio de posgraduados, pero ya con la intención de seguir estudiando, buscar convocatorias y salir a estudiar al extranjero. Y en el 95, 93, en el 93 me fui a Francia en una beca mixta entre el gobierno federal, el gobierno de la República y el gobierno francés. Regresé en el 98 a la universidad a trabajar como profesor y me fui involucrando en los procesos de planeación académica, sobre todo desde el primer momento. Te puedo decir, en el 91, 92, sacamos un doctorado institucional que me habían encargado el proyecto junto con otros profesores. Terminamos ese proyecto, salió el doctorado aprobado por el Consejo Universitario. Yo fui el primer coordinador general del doctorado. Es un doctorado muy grande, muy importante en la universidad, el doctorado en Ciencias Biológicas. Y después me encargaron el proyecto de la maestría, que también salió, la maestría institucional en Ciencias Biológicas. Luego me hice director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Y a partir de allí, después fui secretario general de la universidad. Después de eso me regresé como profesor nuevamente 4 años, luego fui coordinador de la investigación científica y tiempo después me hice rector. Creo que nunca hubo el plan así de quiero ser rector, sino fui avanzando en la administración universitaria. Sin querer, queriendo. ¿Cómo? Pues no es que no hubiera querido, siempre, es decir, queda ahí la idea de que vas viendo cómo se administra la universidad, cómo van administrándola quienes están pasando por ahí y te da la idea, la posibilidad de que puedas acceder a ese puesto. Vamos a otro corte y ya nos queda el último bloque. Bueno, y entramos al último bloque y el tema es, ¿tú cómo te ves si hicieras una autocrítica como rector? ¿Qué dirías que no te es satisfactorio todavía en los metas como rector? ¿Y qué es lo que has dado? ¿Cuál es tu programa o tu acción emblemática que para ti dejas? Y empecemos con cuáles tus satisfacciones y no satisfacciones. ¿Qué te deja ahí como pendientes? Bueno, primero ha sido una etapa muy intensa de mi vida. Es con diferentes fases. La primera es la crisis en la que encontramos a la universidad, que teníamos que enfrentarla en la actuación de todos los días. No tardó mucho en llegar la pandemia. Sí, también. La pandemia fue un tema amplio. Yo les digo a los compañeros,
nuestra generación va a hablar de antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Es como un parteaguas en nuestra vida, en nuestra vida de todos. Y después de la pandemia viene prácticamente el último año, que ya es el cierre. Entonces, y también el cierre significa no perder de vista los pendientes principales y hay que atenderlos. Entonces ha sido muy intenso en todo momento estos 4 años de mi vida. Hemos hecho cosas importantes. Yo que sé, el asunto de las jubilaciones y pensiones lo teníamos que sacar porque lo teníamos que sacar. Te digo que el subsecretario en su momento me dijo es que nosotros veíamos a la universidad muy problematizada y ya se hablaba en algunas esferas de la posibilidad de cerrarla y volverla a abrir con una condición diferente. Afortunadamente eso no pasó. Yo estoy contento porque con toda esa actuación que hemos tenido, yo lo que puedo decirte es que en este momento los contratos colectivos de trabajo de empleados y de profesores están salvados. Gracias al trabajo que se hizo en la base de la comunidad de profesores y de empleados. Eso es satisfactorio de manera en mi actuación como rector, pero también como profesor, porque en unos meses yo estaré nuevamente en mi cubículo trabajando como profesor en la universidad. Y bueno, algo importante también que me dejó muy satisfecho y me gustó mucho ver cómo la comunidad universitaria respondió ante la crisis generada por la pandemia. Vi otras universidades cómo se paralizaron y la nuestra no se paralizó y vino el impulso desde la comunidad. Reconozco sobre todo la actuación de profesores, estudiantes y también de empleados. Tú sabes, nos empezamos generando gel, que no había gel en aquel tiempo suficiente, caretas, no había caretas, nosotros empezamos a producir caretas, los físico-matemáticos elaboraron un modelo matemático predictivo del desarrollo de la pandemia que pusimos a disposición de la Secretaría de Salud, los psicólogos establecieron programas de atención psicológica a niños, a jóvenes, a adultos mayores, a parejas, trabajamos también las pruebas rápidas para la detección del virus, tanto de anticuerpos como de antígenos que se siguen desarrollando. Trabajamos el proyecto de una vacuna que está desarrollándose en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social y ahora también con el CONACYT. Y también estamos trabajando, digo como institución, porque desde acá estamos apoyando también un proyecto para la creación de un medicamento y no pensar solamente en la vacuna, sino un medicamento que si te llega el virus, pues te tomas una pastillita y se te quitan los síntomas y todos bien. En fin, la pandemia fue muy interesante porque la comunidad reaccionó. Nosotros, por un lado, primero fuimos tal vez de las universidades primeras que cerramos las puertas porque era un escenario de muchísima incertidumbre en la sociedad y nuestra premisa fue siempre salvaguardar la salud de la comunidad universitaria. Fuimos de las primeras instituciones que cerramos durante la ausencia en las aulas y en los campus universitarios. Dimos capacitación a profesores en habilidades digitales para que se familiarizaran algunos de ellos con la informática, con las computadoras. Dimos seguimiento a los cursos en línea de manera que verificáramos que se estuvieran cumpliendo los cursos en línea. Al mismo tiempo, la necesidad que tuvimos en ese momento porque seguían avanzando las clases, pero la formalización, su registro en control escolar, ¿qué estaba pasando? Algunos jóvenes estaban terminando y se querían titular. Tuvimos que plataformizar o digitalizar procesos como inscripciones, reinscripciones, servicio social, titulaciones. Titulamos más de 10,000 estudiantes en línea durante la pandemia. En fin, también fue un impulso muy importante desde las áreas especializadas de la universidad. Y llegado el momento, también en octubre del año pasado, hace prácticamente un año, el Consejo Universitario dijo que ya podíamos regresar de manera escalonada a las clases. Algunas facultades como arquitectura, desde octubre del año pasado empezaron con actividades presenciales. Y el 8 de febrero de este año dimos ya el reinicio al 100% de actividades académicas presenciales. El gobernador vino a acompañarnos en un acto a la Facultad de Arquitectura para lanzar el inicio de actividades presenciales. En fin, la pandemia fue un tema importante y me gustó cómo reaccionó la comunidad universitaria y me dejó muy satisfecho. Ahora estamos en el cierre, verificando cuestiones de que todo quede en orden. Este edificio en donde estamos
nos lo habían entregado en obra negra, ahora ya está funcional, nos faltan algunas adecuaciones, los estacionamientos, algunos jardines exteriores, pero vamos a dejar un edificio de rectoría nuevo y funcional. El campus de Uruapan, que también había quedado trunco, ya está funcionando. En una convocatoria de un mes captamos 400 nuevos estudiantes para la universidad y de esa manera vamos contribuyendo a ampliar la cobertura en educación superior desde la universidad. Queda pendiente el campus de Zamora. Hemos platicado con el gobernador, en algún momento decidimos focalizar toda la energía para que arrancara el campus de Uruapan, con el compromiso de que quedaba pendiente el de Zamora, seguramente para el próximo año. Me duele un poco porque yo soy de aquella región. A mí me hubiera gustado dejar el campus de Zamora ya habilitado, pero no será posible. Yo espero que el próximo año ya esté funcionando. En fin, ha sido toda una experiencia muy intensa en la universidad y muy satisfactoria para mí. Tu gran legado, si lo enfatizaras, ¿cuál es? Pues fíjate que la secretaria de Educación, ahora que vino en alguna plática que tuvimos, me dijo, es que no sé cuál vaya a ser tu legado. Le dije, pues yo simplemente he estado trabajando para la universidad, no para dejar legados. Dijo, es que leí tus informes que has enviado antes de venir al evento del día 15 de octubre y has hecho cosas interesantes. Dije, bueno, un legado como tal, pues yo no lo quiero dejar. Yo quiero simplemente dejar mi trabajo a la universidad y cada quien que tome la parte que vea mejor. Si alguien considera que el edificio de rectoría es un legado importante, bueno, pues ese que sea legado. Si alguien considera que vamos a dejar finanzas sanas en la universidad, pues ese que sea legado. Si alguien considera que se modificó el sistema de jubilaciones y pensiones finalmente, después de muchas décadas, pues ese que sea legado. Si alguien considera que el avance académico que hemos tenido y el reconocimiento que ya hemos tenido, tanto nacional como internacionalmente, como una de las mejores universidades públicas estatales, pues ese que sea su legado. La contribución hacia la pandemia que hizo la universidad, en fin, yo creo que hay mucho de dónde escoger y cada quien que tome el legado que le guste. Y tu gran pendiente, porque finalmente ya me dijiste el caso del campus universitario de Zamora, por ejemplo, pero tu gran pendiente de manera general con la michoacana. Mira, avanzamos prácticamente todos los ejes de trabajo que nos planteamos. Un pendiente importante es el campus, casi de manera personal por mi origen del occidente del estado. Más carreras, sacamos 4 carreras nuevas. Hay que tal vez consolidar, por ejemplo, la vinculación. Es decir, comparativamente con las administraciones anteriores, la vinculación es mucho más intensa en este momento, pero hay que hacerlo todavía más. La universidad tiene que estar más vinculada con su entorno social, productivo, gubernamental, firmar convenios, pero no quedarnos en los convenios. La universidad tiene que tener retroalimentación con la sociedad. Una universidad como la nuestra, que se encierra en sí misma, que habla a un monólogo propio, no va a avanzar y no le va a servir de nada a la sociedad. Entonces hay que vincularla más todavía. En temas específicos, la educación en línea, por ejemplo. Hay que avanzar más en la educación en línea. Nosotros ya dejamos un inicio de campus digital en la universidad y ofrecemos en línea, completamente en línea, el bachillerato Nicolaita, la carrera de Derecho, la carrera de Psicología, Contaduría y Administración e idiomas. Algunos idiomas completamente en línea. Y esto te digo, si alguien en Filipinas que habla español quiere estudiar Derecho con nosotros, puede estudiar desde allá Derecho con nosotros sin necesidad de venir a la Universidad Michoacana. Y eso para todas esas carreras. Yo espero que el próximo año sigan sumándose más carreras a la educación en línea. Eso va a ser muy importante. En fin, hay temas específicos en los que todavía hay que focalizar. Intensificar el modelo institucional de programas educativos es importante también. No sé si sea un tema el que te voy a abordar que no quieras abordar más profundamente o mejor superficialmente, el tema del relevo. Es la pregunta, yo diría, obligada, que no puede uno dejar de hacerla. ¿Cuál debe ser el perfil del próximo rector? Bueno, yo en primer término no es un tema que yo decida. Es decir, yo fui designado por la Comisión de Rectoría y será la Comisión de Rectoría quien decida
y quien defina el perfil que se necesita en la circunstancia actual que tiene la universidad. Imagino que eso fue lo que hicieron en mi caso, y ahí pues yo tengo poco que decir. Pero tú no puedes dejar, no puedes, sí puedes dejar, pues, pero ya ves como que tú vas a decidir. No, pero sí puedes tú definir a alguien con un cierto perfil que le dé, porque te gustaría que le den continuidad a tu trabajo, a tu rectorado. Entonces, bueno, yo puedo tener mi perfil imaginario, como cuando quería ser piloto, como te dije hace rato, pero más allá de eso no puedo avanzarme. Es algo que le compete exclusivamente a los 8 miembros de la Comisión de Rectoría. Para mí es importante que la inercia y el impulso que se tiene en este momento en la universidad no se deje caer. Es importante que lo que decías hace un momento, que había épocas en donde parecía que la autoridad universitaria estaba sometida por los sindicatos. Eso no puede ser. La relación que se debe de tener desde mi perspectiva, y el verbo deber a veces es muy pesado, es una relación institucional del trabajo y coordinación en favor de la universidad, no de sometimiento de un lado hacia otro. Eso tampoco se debe de perder. irás con las manos limpias. Yo me lavo las manos todos los días, me voy con las manos limpias. Bueno, pues te agradecemos mucho la entrevista y yo creo que nos faltó tiempo para alargar temas interesantes. Fue como en ciertos temas lo sentí muy a bote pronto, pero valió la pena. Yo estoy a tus órdenes. Cuando gustes nos echamos otra platicadita aquí o en el escenario que tú me indiques. Pues te agradecemos. Muchas gracias, Samuel. Gracias, Raúl.